También lo que pudimos compartir con las chicas hoy, hablamos sobre las metas, sobre los propósitos, ¿no? Pero sobre el propósito eterno de Dios. Y hoy vamos a hablar un poquito del Dios de esos propósitos, ¿no? Yo le puse, no sé si se lo pasaron a los chicos o no, me voy a poner los anteojos, ustedes no digan nada. De título le puse a esta palabra, a esta reflexión, carácter perfecto, enfoque inamovible, obediencia más allá de toda circunstancia. Y si yo digo carácter perfecto, digo enfoque inamovible y digo obediencia hasta el fin, ¿de quién estoy hablando, no? ¿A quién me estoy refiriendo? Sino a Jesucristo, ¿no? Y cómo Él, en su paso, en su caminar sobre esta tierra, nos va dejando ejemplo de enfoque. Y repasamos un poquito de su vida aquí en la tierra, si ustedes me acompañan en este caminar. Y vamos a pasar por lo que fue la vida del Señor acá, ¿no? Y cómo Él fue actuando en distintas circunstancias, y cómo fue su obrar, y cómo estaba sujeto a la voluntad de su Padre ante toda circunstancia. Cuando Él, por empezar, a los 12 años, Él ya era consciente de su misión, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando se pierde en el templo y los padres lo encuentran a los 3 días y Él qué les dice? Ya saben que en los negocios de mi Padre tengo que estar. Él ya era consciente de su misión, aún a esa corta edad, ¿no? Cuando Él se bautizó, buscó a Juan, a un hombre pecador, Él siendo santo, buscó a un hombre para que lo bautizara. Tanto que Juan le dice, yo te voy a bautizar a vos, yo soy indigno, ¿no?, ante tu presencia. Pero Él le dijo, dejá así, porque es necesario para que se cumpla toda justicia, porque Él estaba enfocado en la voluntad de Dios y sabía que así debía hacerse. Él no aprovechó para hacerse grande en ese momento, sino que obedeció. ¿Y se acuerdan lo que pasó detrás de eso? Detrás de eso, cuando Él se levanta de las aguas, estamos hablando del bautismo de las aguas, dice la palabra que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo se posó sobre su hombro en forma de paloma. Y que se escuchó una voz del cielo, ¿se acuerdan ese pasaje? Y dice, ¿qué dijo esa voz? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Cuando Él estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, Satanás lo ataca de 3 formas diferentes, ¿no? Y usa la escritura, pero de a medias, ¿no? Como hace Él. Y Él lo ataca primero con el hambre extremo que el Señor seguramente tenía, porque así llevaba 40 días de ayuno. Lo ataca también cuando le dice, tírate, que tus ángeles van a venir, en su identidad de hijo, que sabía que el Padre lo iba a proteger. Y lo ataca también en cuanto a la adoración, pretendiendo que el Señor lo adorase a Él. Pero el Señor refutó con palabra y con verdad. Y por supuesto que no fue disuadido por las mentiras de Satanás. Él tenía su enfoque inamovible y la voluntad de Dios era su antorcha, era su bandera, era su forma de vivir. No importa lo que le dijera Satanás, él no iba a caer en tentación. Cuando Él le lava, estamos transcurriendo, ¿verdad? Recuerden que estamos transcurriendo su caminar aquí en la tierra. Cuando le lava los pies a los discípulos, también la reacción ahí de Pedro, ¿no? Y él le dice, vos me vas a lavar los pies. ¿Y qué le dice Jesús? Tiene que ser así, porque si no te lavo los pies, no vas a ser parte. Otra vez el propósito primero. Y él le dice, yo les soy ejemplo. Y les estoy lavando los pies para que ustedes después se laven los pies entre ustedes.
Eso indica que si yo veo el pie sucio de mi hermano, no lo voy a exponer, yo lo tengo que lavar. Ese es el carácter de Cristo. Carácter tiene que ver con características, ¿no? ¿Qué pienso? ¿Cómo es mi obrar? ¿Qué hago? ¿Qué se destaca en mí? ¿Qué otros pueden ver en mí? ¿Sí? El carácter de Cristo era enfocado en la voluntad del Padre, muy por encima incluso de su propia voluntad. Él no era fluctuante, él no se dejaba disuadir por nadie. Cuando él estuvo acá durante su ministerio, a veces lo querían volver rey y a veces lo querían matar, ¿no? Generaba odios y amores con la misma proporción. Y sin embargo, cuando quisieron hacerlo rey, él rehusó, él se rehusó. Él no quería ser alabado, él quería que el Padre dar a conocer al Padre. Él quería cumplir su propósito acá en la tierra y él quería hacer la voluntad, más allá de lo que pasara. Tampoco él fluctuaba o era disuadido por las palabras que le decían los mismos sus mismos discípulos que él tanto amaba, ¿no? Después lo vamos a ver en un pasaje más adelante. Cuando ya se estaba acercando la fecha de ir a la cruz, él sabía que los discípulos iban a estar tristes y él tenía compasión por ellos porque los amaba, ¿no? Él los amaba y les empezó a hablar de estas cosas y los empezó a preparar para todo lo que iba a venir. Y otra vez la reacción de Pedro, ¿no? ¿Qué le dice Pedro? Le dice, que no te acontezca esto, Señor, que no te acontezca. Y el Señor, ¿qué dijo? Tiene que ser así, una vez más. Tiene que ser así para que se cumpla la voluntad del Padre. ¿Sí? Todavía él le dice, ¿no es cierto? En esa última cena es cuando él lava sus pies y lo que contábamos hace un ratito, ¿sí? El Señor entonces tenía un discurso sencillo, Él enseñaba las verdades y las profundidades del mundo espiritual, usando ejemplos cotidianos para que la gente lo entendiera. Él no le importaba eso que despertaba en los líderes del momento, porque los distintos líderes de distintas castas estaban enojadísimos con él, pero él trataba con las personas de a pie de una forma compasiva y llegaba a ellos y demostraba también de diversas etnias, de diversos grupos que había en ese momento. Él trataba con las personas y dejaba claro que no hacía acepción. Durante su ministerio, él fue interpelado un montón de veces porque buscaban la forma de hacerlo caer y él no perdía el enfoque. Él no perdía el enfoque. Buscaban palabras, decían, ¿de dónde sacas esa autoridad? Algunos decían, viene de Dios, otros decían, lo hace por Belcebú, lo hace por Satanás. Pero él tenía una comunión tan perfecta con su Padre que él no escuchaba a nadie más que la voluntad de su Padre. La gente lo buscaba un día para hacerlo rey, un día para matarlo. Pero él se enfocó en dar a conocer al Padre, a divulgar un nuevo reino. Volcó las mesas de quienes comerciaban en el templo, enfrentó a los eruditos de la época. Rompió todos los moldes, multiplicó, sanó, liberó. Pero ¿saben qué? Nunca hizo milagros o señales para los curiosos o para las que se lo pedían, ¿no? Se lo pedían con un corazón hipócrita, se lo pedían para tentarlo. Y el Señor no caía. Él, si hacía un milagro, lo hacía por la persona, por la compasión que le tenía. Y también viene a establecer ese nuevo reino donde cambia el hacer por el creer, porque hasta ese momento era un seguir de reglas, ¿no? Un seguir de normas. Y ahora les dice, dejen el hacer y vamos por el creer. Y sobrepone la misericordia
por sobre el sacrificio. Vino a patear todos los tableros, ¿no? Como lo hace hoy. Momentos previos a la cruz, Él veló, oró. Y a pesar que la palabra dice que estaba triste hasta la muerte, una vez más puso el propósito del Padre por encima del de Él. Yo pensaba cuando Pilato, por costumbre que tenían de soltar a un condenado en esas fiestas, él veía que realmente no había nada por cual culparlo a Jesús y quería soltarlo, ¿no? Y cuando lo llama y se presenta ante él, le da la oportunidad de defenderse. Y Jesús tranquilamente, si tendría el pensamiento, hubiese tenido el pensamiento que podemos llegar a tener nosotros, hubiera dicho, yo estuve orando, estuve velando, estuve orando al Padre para que me sacara de mí esta copa si era posible. Quizá esta es la oportunidad que tengo para salir de esta situación. Pero Él no pensó de ese modo. Y nosotros a veces pensamos de ese modo. Entonces esto me enseña a que mi oración tiene que ser distinta y mi oración no tiene que ser más. Y digo mí porque lo pienso para mí. Y si lo podés hacer tuyo, mejor todavía. Y yo digo, cuando oro, porque lo he hecho muchas veces, no quiero orar más para pedirle que Él me saque de una determinada situación o que me saque de una determinada prueba, sino que tengo que orar para permanecer ahí, pero con su carácter, para que un propósito mayor pueda ser cumplido. De la única forma, quizás, que ese propósito se cumpla es que yo tenga que atravesar por ese valle, ¿sí? Por esa cruz, como el Señor. Ese Jesús de carácter perfecto era el resplandor de la gloria de Dios, era el alfa, era la omega, era el principio, el fin, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Hijo de Dios por el cual fueron creadas todas las cosas. Y Él estaba ahí siendo contado como un pecador, entre ladrones, entre homicidas, sufriendo la muerte más abominable que había en ese momento. Yo leía, como habrán leído a lo mejor ustedes, buscando la historia, que a veces estaban 8 días en esa cruz hasta morir, ¿no? Padeciendo, sufriendo. Antes de subir a la cruz eran azotados, los obligaban a llevar la cruz públicamente para que todos lo vieran y ser humillado. Y luego era colgado, ¿no? Les quebraban las piernas, en fin, de una crueldad sin precedentes, ¿no? Y esa forma, ahí lo llevó la humanidad. Pero Él se mantuvo santo, sin pecado, porque Él sabía que no lo había llevado a la humanidad, que ahí Él estaba por un propósito. Él se mantuvo enfocado, santo, sin pecado, hasta consumar su obra por completo, hasta decir consumado es. Y hoy entendemos que ese consumado es que la obra ya se cumplió, ¿no? Ya está terminada. Pero esa obra de redención es la que está terminada. Él preparó a este grupo de discípulos que leía que en Juan 13, algo que lo había... Después yo les voy a pasar, si quieren, por supuesto, todos los pasajes donde está todo lo que fuimos hablando, pero me gustó esta porción, es un pedacito del versículo que está al principio de Juan 13 y dice, de nuevo vemos, que dice, no es Juan 13, bueno, que Él dice que Él a sus discípulos los amó hasta el fin, ¿no? A los que Él eligió los amó hasta el fin. Él los eligió incluso con un amor tan grande y una falta de lógica humana, ¿no es cierto?, en la forma en la que Él los fue seleccionando
porque conocía su corazón y la transformación que Él iba a hacer en ellos y cómo los iba a llevar de ser hombres simples a ser hombres usados por Él de tal manera y estar en su íntimo círculo, ¿no? Y de tal manera que ellos propagaran el Evangelio y hasta el día de hoy se propaga, ¿no? A través de ese pequeño grupito, como dice Dante Gebel, de destartalados, ¿no? Eso nos enseña que Él elige, que Él capacita, que Él prepara y que Él también oró no solo por ellos, sino por los que iban a venir, que somos nosotros. Entonces, si la obra consumada ya fue terminada, el Señor cumplió su propósito, mantuvo su enfoque, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra, y mantuvo un carácter perfecto. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Porque si ya todo está hecho, ¿no? Eso es malentender la gracia, ¿no? Porque accedemos a través de la fe en Jesucristo a la gracia. Y ahora hay una labor que queda en nuestras manos, ¿sí? Yo anoté algunas de las cosas que habla la palabra que son nuestra parte, ¿no? Por ejemplo, negarnos a nosotros mismos. Mateo 16, 24 habla de esto, cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra habla de menguar, la palabra hoy se usa mucho, lo decía hoy Chuli en el grupo de mujeres, se usa mucho usar esta palabra invisible, ¿no? Irnos haciendo invisibles, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿no? Entonces, negarse a sí mismo es algo que nos toca a nosotros, tomar nuestra cruz y seguir en pos de Él. Otra cosa que el Señor nos deja en nuestras manos es reconciliar a las personas con Él. Segunda de Corintios 5, a ver, ¿dónde noté? 19, si no me equivoco. Sí. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y luego dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y pasamos a ser embajadores. Nosotros no tenemos ninguna solución, nosotros no tenemos ninguna respuesta, pero sí nosotros somos los encargados de reconciliar, de llevar a esas personas que el Señor pone a nuestro lado, incluso de nuestra familia. Y si todavía no pasó, sigamos firmes, hermanos, sigamos enfocados, porque parte de ser colaboradores y ser participantes, como hablábamos, de su obra, es este ministerio de la reconciliación, en la cual nosotros tenemos una parte. Y por supuesto, es el Señor quien transforma. Y por supuesto, es el Espíritu Santo quien convence de pecado y no nosotros. Pero nosotros, ¿cómo dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo van a creer si nosotros no le hablamos? ¿Cómo se van a enterar si no le predicamos? La buena noticia. También la Biblia nos habla de llevar mucho fruto. ¿Se acuerdan en San Juan cuando lo dice el Señor eso? San Juan 15:5 cuando habla de la vid verdadera y dice, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logran los frutos? ¿Cómo se logran? ¿Con obras? No. Dice que hay que permanecer en Él. Si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, llevarán mucho fruto. Esa es la forma, permanecer. También leía en Juan 8:31 que dice que permanezcan en mi palabra y los que permanecen en mi palabra, esos son mis verdaderos discípulos. Así que seguimos sumando nuestra parte, ¿sí? La palabra también habla de frutos de justicia.
habla de obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando habla que aquel siervo que llegue al cielo, él le va a decir, bien hecho, siervo fiel, por cuanto lo hiciste por alguno de estos pequeños, lo hiciste por mí, ¿sí? Frutos de justicia. Y también, por último, no dar por sentado al Señor Jesús. Dar honra y gloria a su nombre en todo lo que hagamos y advertir su presencia con nosotros. Yo hace unos días escuché una entrevista de un musulmán que se convirtió hace muy poquito y él decía, se convirtió al cristianismo, decía que le llama la atención con qué liviandad nosotros mencionamos a Cristo. Como que no tomamos el verdadero valor, incluso que tiene su nombre, el nombre de Jesucristo. Y yo me acordaba, cuando escuchaba la entrevista, de los discípulos estos, que no eran de los más cercanos, que iban de camino a Emaús, ¿no? La palabra, a ver si tengo el pasaje, se los paso, después si ustedes quieren leerlo completo, está en Lucas 24, 13 al 35. Cuando Jesús ya estaba resucitado, ya había resucitado, se empezó, ¿no es cierto?, a presentar. Las mujeres ya habían ido al sepulcro y ya habían hablado con el ángel. El ángel ya les había dicho que Jesús vivía. Pero estas dos personas solamente habían escuchado de eso, ¿sí? Jesús empieza a caminar al lado de ellos y ellos transitaban sin advertir que el que estaba a su lado era Jesús. Y Jesús le dice, ¿de qué están hablando? ¿Por qué están tristes? ¿Qué les pasa? Y él le dice, ¿será el único que no escuchaste hablar? Le decían ellos, de Jesús el Nazareno, que era un profeta. Nosotros creíamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y sin embargo, hace 3 días que se lo dio por muerto, lo vimos, que murió, lo vimos, y todavía no sabemos nada. Por ahí dijeron algunas mujeres que él vive, pero nosotros no pudimos ver nada. Siguen caminando y Jesús hace como que sigue, ¿no? Y ellos lo invitan. Ellos lo invitan a quedarse. Y cuando Jesús entra en esa casa, dice lo siguiente. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, y se decían el uno al otro. Este es el versículo que yo recordaba cuando este hermano musulmán hablaba o ex musulmán, hablaba de con qué liviandad nosotros tomamos al Señor. Este versículo dice así, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Porque el Señor les empezó a hablar desde Moisés en adelante cómo la Escritura hablaban de Él, como diciendo, no me vieron ahí, no me vieron mientras transité, no vieron mi carácter, no vieron mi enfoque, no vieron la voluntad de Dios, no vieron al Padre. Y ahora me tienen enfrente y no me ven a mí, pero sus ojos fueron abiertos. Y el 35 dice, entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al Señor al partir el pan. Si nosotros nos decidimos a invitarlo a nuestra intimidad, a nuestra casa, a pesar de que hasta ahora lo hayamos tenido enfrente y no hayamos podido advertir su hermosura y no haya ardido nuestro corazón por Él, si nosotros lo invitamos, el Señor no se hace esconder de nadie, Él se hace encontrar. Si hay búsqueda va a haber saciedad y Él va a imprimir en nosotros ese carácter, esas características
que vienen solamente de Él, y ese enfoque inamovible y esa obediencia sin fin. Y esa es nuestra tarea ahora, expresarlo absolutamente a Él, hablar de su amor a otros, mostrarlo a Él y poner su voluntad por sobre la nuestra. Nos cuesta un montón, un montón. Tenemos que arrepentirnos mucho, arrepentirnos mucho. Pero sabemos que abogado tenemos, ¿sí? Y que el Señor está en nuestras vidas, pero no lo tomemos, no lo demos por sentado. Y no digamos de todo, Él me va a perdonar, Él me va a perdonar. Seamos más conscientes en nuestro caminar, en nuestro obrar, y busquemos su perfecta voluntad. Lo demás, Él lo acomodará. Amén. El Señor los bendiga muchísimo. Hasta ahí la palabra, y que el Espíritu Santo sea el que trabaje no solamente en ustedes, sino en mí, haciendo su obrar en nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos queridos. Grande eres tú, Señor.